Efectivamente, estamos ya prácticamente hace pocos minutos que ha concluido esta edición del curso de verano aquí en Santiago de Compostela, en el Pazo de Fonseca. Y ahora tenemos la oportunidad de charlar e introducir un poco el por qué razón o razones estamos aquí. Y estamos aquí precisamente para hablar de la inteligencia artificial en su más amplio aspecto. Con lo cual yo creo que en este día y medio se nos ha quedado muy corto, pero en fin, a pesar de ello, creo que ha sido un evento con una capacidad de conocimiento importante. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Ana? Sí, así es. La verdad que todas Bien. las ponencias han sido absolutamente iluminadoras. Sí. Exactamente. Bien, de cualquier forma, en un mundo como el nuestro, cada vez más interconectado, más digitalizado, las nuevas tecnologías están desempeñando un papel revolucionario en prácticamente todas las facetas de la sociedad, incluida la atención médica, en el ámbito de la salud, evidentemente. En este contexto, como he dicho, este curso que acaba de concluir, titulado Nuevas tecnologías en el abordaje del dolor, avances y oportunidades, ha sido un evento centrado en una temática de profundo impacto en la salud y bienestar de las personas: el manejo del dolor crónico y agudo, a través de un enfoque, como se ha comentado estos días, a nivel multidisciplinar. Se está explorando cómo las tecnologías emergentes están ya transformando la forma en que se diagnostica, se trata y se apoya a quienes padecen dolor. Aquí se ha hablado del papel de las nuevas tecnologías, por ejemplo, entre ellas la realidad virtual, la realidad aumentada, herramientas que facilitan, y esto no es futuro, es presente, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Pero Ana Gil, por cierto, Ana, encantado de que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Ana Gil es fisioterapeuta, además de licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y tú fuiste ayer, Ana, la encargada de realizar lo que se conoce como la conferencia inaugural, ¿verdad? Sí, así es, me tocó ese papel. Es un compromiso esto, a veces, ¿no? Supone una gran responsabilidad. Sí, lo es, abres un poco la jornada, también de todas formas súper agradecida a la Sociedad Española del Dolor, porque ha sido un tremendo honor y las jornadas han estado súper bien, así que Claro. ha sido un placer. Bueno, tú has sido la encargada de poner en marcha todo este curso con una ponencia que, si no recuerdo mal, cuyo título ha sido El Camino de Santiago, el dolor y las nuevas tecnologías a lo largo de la historia. Claro, hablamos de un contexto histórico muy extenso. No vamos a poder, lamentablemente, ¿no?, hacer un recorrido exhaustivo como tú hiciste ayer, pero sí que vamos a intentar dar una sinopsis, ofrecer una sinopsis de aquellos aspectos más interesantes. La primera pregunta que te voy a hacer es: ¿por qué has elegido el título de esta y el contenido de esta ponencia? Bueno, nos ha gustado a mi compañero Gonzalo Camiña, por cierto, que también fue la persona que me acompañó ayer en esta conferencia inaugural. Nos gustó hacer como un paralelismo entre cómo fue la historia de Santiago, que es la ciudad en la que estamos, también nuestra ciudad natal, por cierto, junto con el abordaje y el concepto propio del dolor a lo largo de esa historia, y cómo las tecnologías nuevas en cada momento, claro, Sí. que ahora hablamos de nuevas tecnologías solo como la realidad virtual o la inteligencia artificial, pero nuevo es en cada momento lo nuevo, ¿no? Pues cómo se han ido desarrollando y cómo han ido paralelamente ayudando al concepto de dolor y a la biomedicina también a avanzar. Fascinante. Bien, vamos a iniciar este recorrido histórico y, nunca mejor dicho, vamos a retrotraernos, fíjate qué salto damos, hasta el siglo I después de Cristo, que ahí hay varios aspectos que tú comentaste ayer. Ahí hay varios aspectos interesantes, algunos de ellos tú los comentaste ayer, pero yo destacaría, para
iniciar, ¿no?, este recorrido que precisamente en este siglo I después de Cristo es cuando depositaron o trajeron aquí precisamente a Santiago los restos del apóstol, ¿no? Sí, así es. En el siglo I dicen bueno, los datos que alrededor del año 33 pues los discípulos dejaron aquí sus restos porque querían traerlo a Finisterrae, ¿no?, a Finisterre, Sí. y lo dejaron pues aquí cerquita. Y quisimos comenzar aquí nuestra historia por precisamente como un poco culto a la ciudad, ¿no? Paralelamente, en este momento de la historia, pues los romanos estaban dominando el continente y en lo que nos concierne específicamente al ámbito del dolor, pues Galeno en esa época concebía el dolor como una alarma, ¿no?, algo bastante similar a lo que ahora mismo pues podemos conocer como dolor, ¿no? Claro. El tema es que posteriormente pues bueno, vendrían épocas oscuras relacionadas con la Edad Media, etcétera, cerramiento religioso, que nos irían a ir un poquito hacia atrás. Pero en esta primera etapa, en este primer siglo después de Cristo, este era un poco el panorama, ¿no? Bueno, punto de partida, siglo I después de Cristo. Y vamos a dar un salto en el tiempo, parece como que estemos en una especie de máquina del tiempo, porque del siglo I, y me sabe muy mal porque hay muchos aspectos que tú nos puedes comentar que son sumamente interesantes, pero hemos de reducirlos a aquellos datos más significativos. Como digo, del siglo I damos un salto al siglo XVII, ¿verdad? ¿Qué pasa en el siglo XVII? Bueno, me gusta que te hayas parado justo en este siglo porque para nosotros, para los terapeutas o los sanitarios que nos dedicamos al ámbito del dolor, pues es muy relevante porque es el siglo de Descartes, ¿no? Y bueno, donde imperaba este dualismo cartesiano con el que, como bien dije ayer, pues casi todos los sanitarios nos tenemos que pelear, entre muchas comillas, con los pacientes porque realmente es todavía un poco el conocimiento que el paciente tiene ahora mismo, ¿no? El conocimiento de que el dolor viene del tejido, que es lo que defendía un poco Descartes, ¿no? Sí. Dualidad mente-cerebro. Entonces, por eso este siglo es especialmente relevante. Veníamos de una época anterior donde había habido florecimiento, se había levantado un poco ese velo, ¿no?, oscuro de la Edad Media. Habían resurgido pues de nuevo los conocimientos que venían de Mesopotamia, Grecia, más relacionados con ese concepto galénico que comenté al inicio. Sí. También hubo florecimiento de nuevas tecnologías y del propio camino, pero luego llegó Descartes con este concepto, ¿no? Además, se sumó que justo un siglo después, en el siglo XVIII, pues Luigi Galvani sacó su teoría de la especificidad, ¿no? Defendió la teoría de la especificidad por la cual el dolor y todo lo que percibíamos se hacía con receptores específicos, con lo cual todavía más énfasis en la importancia del tejido con respecto a la percepción de dolor. Es por esto que este siglo es relevante. Efectivamente, un siglo ciertamente relevante, pero no nos detenemos ahí, porque del 17 damos otro pequeño saltito en el tiempo y nos vamos al siglo, esto ya es más reciente, al siglo XIX, que hay dos aspectos, entre los muchos que comentaste, que a mí me llaman especialmente la atención, porque en este siglo, el siglo XIX, se inventa la pila, que puede parecer algo irrelevante, perdón por la expresión, para muchos, pero no es así. Se inventa la pila y ahora nos lo explicas esto, se descubre la llamada teoría del patrón, ¿correcto? Sí, así es. Y hay algo más sobre lo que ahora quiero que nos comentes. Las revistas revisadas por pares. Son tres circunstancias que merecen la pena que nos comentes. Bueno, como bien dije, pues el título de la ponencia también estaba en relación con las nuevas tecnologías, ¿no? Y claro, la invención de la pila y de los primeros circuitos eléctricos fue absolutamente un boom y un auge tremendo de lo que sería la aparatología en los años posteriores, ¿no? Entonces, paralelamente, claro, en el ámbito biomédico se pudo desarrollar muchísima innovación gracias a este descubrimiento, ¿no?
La teoría del patrón de William Eyre también fue bastante relevante porque era como un contraste enorme con lo que venían de los siglos anteriores, de Descartes y Gaviani, ¿no? Sí. La teoría del patrón defendía que cualquier estímulo a partir de cierta intensidad podía evocar dolor. Entonces era como completamente contrario a lo que Gaviani en su teoría de la especificidad nos decía. Y también en esta época, algo que quisimos reseñar mi compañero Gonzalo y yo, fue que la expansión del conocimiento científico se elevó exponencialmente, porque pues efectivamente se lanzaron las primeras revistas revisadas por pares. Sí. La primera fue Lancet y la segunda fue Nature. Entonces esto ayudó mucho a que el conocimiento, pues que la divulgación aumentase, sobre todo entre los profesionales sanitarios de la época. Muy bien. Y ya para... insisto que es un resumen relativamente corto, pero es necesario porque el tiempo aquí es el que manda. Y como he dicho ya hace unos minutos que ha concluido este curso de verano, por lo cual este resumen es un poco forzado por parte de Ana, con la que podíamos estar hablando un par de horas por lo menos. Pero bien, antes de concluir, vamos a situarnos en la segunda mitad del siglo XX. Esto ya es algo más cercano. Y aquí hablabas de los Game Changers, que esto realmente reconozco mi ignorancia. ¿Me tienes que explicar qué es esto de los Game Changers? Bueno, para nosotros esta segunda mitad del siglo XX fue... bueno, un poco lo que sentó las bases de lo que ahora mismo conocemos como dolor, ¿no? El concepto actual que tenemos de dolor, y por eso le llamamos que fueron los que cambiaron el juego, ¿no? Los game changers. Esta segunda mitad de siglo pues fue muy relevante porque a nivel de la neurofisiología hubo muchísimos avances. Melzack y Wall descubrieron la teoría de la compuerta, por lo que parecía que el dolor pues se podía modular e inhibir, lo cual fue un salto de gigante. Además, años después, Levars y Dickinson descubrieron el mecanismo de NIC, el control inhibitorio nocivo difuso, del que viven muchísimas herramientas analgésicas a día de hoy. Sí. Además también el Camino de Santiago sigue evolucionando, ¿no? Pero sobre todo relevante es que en los años 80 se iniciaron los primeros modelos biopsicosociales, que es realmente pues un poco lo que está sentando ahora. Si bien no nos quedamos aquí, y en la ponencia, pues como tú bien dices, hemos desarrollado mucho más detenidamente todo el avance, pero desde estos modelos biopsicosociales que nacen en los años 80 hemos evolucionado hasta el momento actual. Sí. El momento actual en el que los modelos que se siguen, quizá el concepto de dolor refleja más un modelo en activo, ¿no? Un modelo en el que el dolor se puede definir como un sistema dinámico complejo, en el que en el paciente, en la persona, pues influyen no solo las características intrínsecas y propias, sino también todo el entorno y todo el entorno social, ambiental y cultural que tiene, sin fraccionar, que esta es la principal diferencia con el modelo biopsicosocial, y sobre todo en un mundo constante que se desarrolla. Tenemos en cuenta en este modelo en activo el tiempo que pasa y la interacción entre la persona, el entorno y toda la cultura y el ambiente que lo rodea. Entonces, este es el punto en el que estamos en 2025. Para llegar hasta aquí, y esto es lo más reseñable, si las nuevas tecnologías no habría podido ser posible, porque las tecnologías que tenemos actualmente nos ayudan a conocer cómo está el paciente, se puede hacer un seguimiento remoto del paciente, se puede saber qué ocurre internamente e incluso lo que expresa el paciente, se puede saber sus niveles de actividad, se puede saber cómo duerme. Tenemos un montón de dispositivos disponibles, wearables, que nos permiten saber toda esta información. Y los profesionales, pues, somos conscientes de ello. Y lo mejor, el paciente también. Y el paciente se puede hacer, perdonad la redundancia, también consciente de la importancia de todos estos datos para su salud y para su dolor. Y esto es realmente en el momento en el que nos encontramos actualmente. Un par de cuestiones más. Precisamente todavía seguimos en esa segunda mitad del siglo XX. Todo esto que nos has explicado, que nos has resumido, ¿cómo crees tú que ha influido o está influyendo, desde luego, en que se produzcan algunos cambios en lo que serían los objetivos del camino? ¿Cómo
¿Cómo ha repercutido todo esto en el camino? Bueno, me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque lo hemos dejado un poco de lado y realmente era paralelo, ¿no? La historia del camino, pues paradójicamente también ha sido paralela a la historia de la evolución del concepto dolor, porque el camino inició siendo, bueno, el objetivo de hacer el camino era completamente religioso, ¿no? Como una purga de pecados, como rendir culto al apóstol, y en la actualidad realmente ese concepto holístico que tenemos de salud se ha integrado también en el camino. El Camino de Santiago en los últimos 5 años pues ha tomado muchísimo valor en redescubrir a la propia persona. El peregrino actual hace el camino como método de sanación, pero como método de sanación global, como método de reconexión consigo mismo y también algo muy relevante de reconexión con la naturaleza, ¿no? Si bien el Camino de Santiago discurre eminentemente por entornos naturales, y esto nos hace mucho bien a la sociedad, sí. Entonces, el objetivo actual del peregrino que realiza el Camino de Santiago, más allá de pues que sea un tipo de turismo diferente, activo, ¿no? Pues cultural, es la reconexión, sanarse. Muy bien. Nos despedimos. Antes, un último comentario respecto a qué sensación o qué percepción te llevas tú a nivel personal de tu participación en este curso de verano. Bueno, creo que realmente ha sido muy gratificante porque ha sido un poco contar una historia, ¿no? Y ha sido como el punto de inicio a dejar a todo el resto de compañeros ponentes pues hablar específicamente de cada innovación, que es por lo que estamos este fin de semana aquí, ¿no? Entonces, realmente creo que tanto mi compañero Gonzalo como yo pues hemos hecho una buena labor, dando, digamos, poniendo la alfombra para que el resto de compañeros continúen con sus ponencias, y a nivel personal pues ha sido muy gratificante también ir explorando para realizar la ponencia pues la historia de nuestro camino y del dolor. Pues Ana, no me queda más que felicitarte a ti y a tu compañero. Ana Gil, como decía antes, fisioterapeuta y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que nos ha dado una muy pequeña pincelada de lo que es, digamos, la historia, el recorrido de este Camino de Santiago, su relación con el dolor y las nuevas tecnologías a lo largo de la historia. Repito, Ana, un placer, gracias. Igualmente, muchísimas gracias.